La comandante Alexis Vega había sobrevivido a 17 lanzamientos de combate en mundos hostiles, 3 intentos de asesinato y un caso particularmente desagradable de fiebre centón. Sobrevivió a 2 compañías de mercenarios y tenía una colección de cicatrices que contaban historias que incluso ella a veces prefería olvidar. Pero nada en su extensa carrera la había preparado para despertar dentro de una vitrina cristalina. El material transparente, que no era vidrio sino algo más fuerte, reflejaba una luz prismática sobre su rostro mientras recuperaba la conciencia. Le palpitaba la cabeza por los efectos persistentes de lo que sea que hubieran usado para sedarla. Su traje de combate había sido reemplazado por una especie de malla metálica que se ceñía a su cuerpo de forma incómoda. No había armas, ni siquiera su cuchillo de bota. Error de novata, Vega. Nunca te fíes de una simple misión de escolta. La misión había parecido sencilla. Transportar un contenedor sellado desde el puesto minero en Boros 4 hasta un centro de investigación en Taris. La paga era sospechosamente buena, pero los mercenarios de este sector no eran conocidos por hacer preguntas innecesarias. Había reunido un equipo de 6, su gente más fiable, todos los cuales ahora estaban notablemente ausentes. Presionó la palma de su mano contra la barrera cristalina. Zumbaba con energía, respondiendo a su tacto con una sutil vibración, pero sin mostrar signos de debilidad. La sala más allá de su prisión era enorme y estaba tenuemente iluminada, llena de vitrinas similares dispuestas en círculos concéntricos. Podía distinguir formas en algunas de ellas, formas que decididamente no eran humanas. Una colección. Estaba en la maldita colección de alguien. Una puerta se deslizó silenciosamente y una luz dorada inundó la cámara. Una figura alta entró, flanqueada por 2 enormes guardias con armaduras relucientes. La figura central era claramente la que estaba al mando. Medía casi 2,5 metros y tenía una piel como obsidiana pulida que reflejaba patrones iridiscentes con cada movimiento. 4 brazos emergían de un torso envuelto en elaboradas vestimentas que parecían hechas de material vivo, cambiando de colores y patrones a medida que la criatura se movía. Su rostro era vagamente humanoide, pero con rasgos demasiado perfectos y simétricos, demasiado alienígenas para ser confundidos con un humano. 6 ojos, dispuestos en un patrón vertical, seguían sus movimientos con una precisión inquietante. Fascinante. Has recuperado la conciencia mucho antes de lo previsto, dijo el alienígena, con voz melódica. La mayoría de los especímenes permanecen sedados durante al menos 2 ciclos planetarios. No soy un espécimen, dijo Alexis, con la voz firme a pesar de la rabia que crecía en su interior. Soy la comandante Alexis Vega, de la Alianza de Mercenarios Libres, y has cometido un grave error de juicio. Los ojos del alienígena parpadearon en secuencia, de arriba a abajo. Habla con una convicción admirable. Los registros indicaban que tu especie posee una notable arrogancia, a pesar de sus evidentes limitaciones. La criatura hizo un gesto a uno de los guardias, quien manipuló un panel de control. La barrera de cristal zumbó con más intensidad y una pantalla holográfica se materializó, mostrando datos que Alexis no podía leer. Hembra humana, aproximadamente 34 ciclos solares. Amplias modificaciones de combate, mejoras neuronales. Un ejemplar bastante excepcional. Tengo una propuesta, dijo Alexis, estudiando la cámara en busca de cualquier posible debilidad. Libérame ahora, y no tendré que demostrar cuán excepcional puedo ser. Los ojos superiores del alienígena se entrecerraron mientras los inferiores se abrían, una expresión imposible de interpretar. Tu designación es ahora activo 739. Serás la nueva adición a la colección real del príncipe Sivixtal Ren, heredero soberano del dominio creciente, maestro de los 16 anillos y guardián de la llama eterna. El alienígena extendió sus brazos superiores en un gesto elaborado. Soy el curador Malex, encargado de mantener las adquisiciones vivas de Su Alteza. Y tus guardias son droyanos, genéticamente diseñados para la lealtad y la eficiencia en combate. Solo entienden órdenes en alto imperial. No malgastes tus esfuerzos intentando comunicarte. Alexis estudió a los guardias con más atención. Anchos de hombros y altos, con una piel gris que parecía casi metálica. No tenían armas visibles,
pero sus antebrazos terminaban en lo que parecían ser cuchillas retráctiles. ¿Dónde está mi gente?, exigió. Los otros humanos, especímenes inferiores, han sido procesados para las colonias de trabajo, dijo Malex con un gesto displicente. Deberías considerarte afortunada. La colección del príncipe está reservada para entidades únicas de los 17 sectores. Única. Hay miles de millones de humanos, pero muy pocos con tu particular resiliencia. Malex levantó una delgada tableta de datos, revisando la información. 27 muertes confirmadas en combate singular. Supervivencia en 3 entornos clasificados como invivibles para tu especie. Adaptación neural a mejoras de combate de clase 4, que causan un rechazo fatal en el 86% de los sujetos de prueba. El príncipe colecciona seres excepcionales, Comandante Vega. Tú cumples los requisitos. Una fría comprensión se apoderó de Alexis. Esto no era un secuestro al azar ni un simple caso de identidad equivocada. La habían elegido a ella específicamente. Sabían exactamente quién y qué era antes de tender la trampa. El contenedor en Boros 4, dijo ella. Estaba vacío, ¿verdad? No estaba vacío. Era un módulo de escaneo y adquisición, dijo Malex, sonando casi impresionado. Tu capacidad deductiva es tal como se indica en tu expediente. El curador se acercó al cristal, estudiándola como quien examina un insecto inusual. El príncipe estará muy complacido. Le ha faltado un espécimen humano desde que el último expiró durante las pruebas de combate. ¿Pruebas de combate? A pesar de sí misma, Alexis sintió una chispa de interés. El príncipe ocasionalmente permite que sus mejores especímenes demuestren sus capacidades en escenarios controlados. Es un entretenimiento para la corte imperial. Los ojos del curador parpadearon de nuevo en esa extraña secuencia. El humano anterior duró 3 pruebas. Muy impresionante para una especie tan frágil. Alexis se obligó a permanecer inexpresiva, mientras su mente corría haciendo cálculos. Combate significaba oportunidad. Oportunidad significaba una posible libertad. ¿Cuándo tienen lugar esas pruebas? Ansiosa por actuar. Activo 739. La capacidad de adaptación de tu especie no deja de fascinarme. Malex hizo un gesto y la opacidad de la vitrina aumentó, atenuando la luz del interior. Descansa. Aclimátate. El príncipe inspeccionará su nueva adquisición cuando regrese de las campañas de la frontera. Cuando el curador se dio la vuelta para irse, Alexis lo llamó. Curador Malex. El alienígena se detuvo, girando solo la cabeza con un movimiento inquietantemente fluido. Sí. ¿Activo 739? Cuando tu príncipe regrese, dijo Alexis con calma, encontrará una vitrina vacía o a un curador muy decepcionado. Malex emitió un sonido que podría haber sido una risa. Tu confianza ha sido registrada, humana. Pero esta instalación ha contenido a entidades capaces de doblegar el espacio-tiempo a su voluntad. Tu primitiva determinación, aunque admirable, no será suficiente. Las luces se atenuaron aún más mientras Malex y los guardias se marchaban, dejando a Alexis sola en la galería de especímenes encarcelados. En la oscuridad, sus ojos se adaptaron rápidamente, otra de esas modificaciones de combate que Malex había mencionado. Podía distinguir otras vitrinas, algunas conteniendo formas que desafiaban toda descripción. En la más cercana, algo con demasiados miembros se presionaba contra la barrera de cristal, sus rasgos indistintos, pero transmitiendo de alguna manera un anhelo desesperado. Alexis se sentó, con la espalda contra el cristal, y comenzó a catalogar metódicamente todo lo que había observado. Las rotaciones de los guardias, los paneles de control, los otros especímenes, los gestos y debilidades del curador. Había estado en situaciones imposibles antes. Había sobrevivido. Y si el príncipe Sivixtal Ren esperaba un trofeo dócil para añadir a su colección, estaba a punto de recibir una educación muy desagradable sobre la resiliencia humana. 17 días, según el cálculo de Alexis. 17 días estudiando su prisión, observando a los otros especímenes y probando cuidadosamente los límites de su confinamiento. El material cristalino respondía al tacto con una mínima retroalimentación eléctrica, dolorosa pero no debilitante.
Los controles ambientales regulaban la temperatura, la humedad e incluso la gravedad dentro de la vitrina. 2 veces al día, un panel en el suelo se abría para entregar compuestos nutritivos formulados específicamente para la biología humana, insípidos, pero suficientes. Acababa de completar su rutina diaria de ejercicios cuando la iluminación ambiental de la galería cambió de su habitual azul tenue a un púrpura intenso. A su alrededor, notó que otros especímenes se volvían más activos, presionándose contra sus barreras de cristal o retirándose a los rincones más lejanos. Las enormes puertas al final de la cámara se abrieron, admitiendo una procesión de figuras. El curador Malex encabezaba el grupo, gesticulando dramáticamente con sus brazos superiores mientras los inferiores manipulaban una tableta de control. Detrás de él venía un grupo de alienígenas elegantemente ataviados de diversas especies, todos manteniendo una distancia precisa de la figura central, el príncipe Sivixtal Ren. Incluso sin la elaborada armadura ceremonial y la corona flotante de energía pulsante que se cernía sobre su cabeza, Alexis habría reconocido la realeza solo en su porte. El príncipe era más alto que Malex, con la misma piel de obsidiana, pero con patrones arremolinados de un azul luminiscente que parecían fluir bajo la superficie. Sus 6 ojos eran más grandes, dorados y dispuestos en un patrón que sugería una percepción agudizada. El séquito se movió por la galería, deteniéndose ocasionalmente mientras Malex destacaba especímenes particulares. Alexis permaneció sentada, proyectando deliberadamente un aire de indiferencia aburrida. Cuando el grupo finalmente se acercó a su vitrina, no se levantó. Los ojos dorados del príncipe se fijaron en ella, y Alexis sintió una extraña presión en su mente. Un sondeo telepático, sutil pero inconfundible. Ya se había encontrado con habilidades similares antes y sabía cómo proteger sus pensamientos, proyectando solo lo que quería que percibiera. Este es el espécimen humano, su resplandor, decía Malex. Adquirido del mundo fronterizo designado como Sol 3, Tierra. Una hembra de la casta guerrera con excepcionales modificaciones genéticas. El príncipe levantó una mano, silenciando al curador. Cuando habló, su voz era más profunda que la de Malex, con armónicos que parecían resonar en el pecho de Alexis. Y sin embargo, no muestra miedo. Curioso. El príncipe se acercó, sus ojos dorados entrecerrándose. El espécimen humano anterior requirió sedación durante los primeros 30 ciclos. Esta parece serena. Alexis finalmente se levantó, moviéndose con un control deliberado. Eso es porque no soy un espécimen. Su resplandor. Enfatizó su título con la inflexión justa para sugerir burla sin ser demasiado evidente. Soy la comandante Alexis Vega, y en mi mundo, el secuestro se considera un acto de guerra. El séquito del príncipe jadeó colectivamente, pero Civix emitió un sonido que podría haber sido de diversión. Desafío. Excelente, se volvió hacia Malex. Has elegido bien, curador. Esta tiene espíritu. Malex se inclinó profundamente. Su resplandor me honra con su aprobación. El príncipe devolvió su atención a Alexis. Te equivocas, comandante. Tu adquisición fue completamente legal bajo el Decreto Imperial 7721, que permite la recolección de especímenes excepcionales para su preservación y estudio de mundos no afiliados. Mi mundo podría no estar de acuerdo con tu clasificación. Tu mundo, dijo el príncipe, carece de la capacidad para imponer su desacuerdo. Hizo un gesto hacia la galería a su alrededor. Muchas especies se han opuesto a las prácticas del dominio. Pocas han mantenido sus objeciones después de presenciar nuestra respuesta. Alexis cambió de táctica. Si voy a ser parte de tu colección, su resplandor, quizás podría satisfacer mi curiosidad. ¿Qué propósito tiene esta colección? Seguramente un ser de tu obvia sofisticación tiene preocupaciones más apremiantes que mantener una caza de fieras. El conocimiento es poder, comandante. Cada espécimen aquí representa soluciones evolutivas a problemas universales. Cada especie ha desarrollado adaptaciones únicas, biológicas, tecnológicas, psicológicas, que pueden resultar valiosas para el dominio. ¿Y las pruebas de combate de las que he oído hablar? ¿Qué conocimiento proporcionan? El patrón de la piel del príncipe cambió,
volviéndose más brillante. Has sido informada. Excelente. Las pruebas no solo evalúan las capacidades físicas, sino la adaptabilidad, la estrategia y la voluntad. Los especímenes más impresionantes ganan privilegios. ¿Qué clase de privilegios? El príncipe Civix miró a Malex, quien de repente pareció incómodo. Veo que el curador no te ha explicado completamente tu situación. El príncipe hizo un gesto, y la barrera de cristal de la vitrina de Alexis se volvió más transparente. No eres simplemente un espécimen para ser observado, comandante. Eres una inversión. Los especímenes que demuestran capacidades excepcionales en las pruebas pueden obtener puestos de responsabilidad dentro del dominio. Puestos como: el humano anterior sirvió como asesor táctico para una de mis divisiones militares. Su perspectiva única resultó bastante valiosa, hasta su desafortunado final. Los ojos dorados del príncipe la estudiaron. Tu historial de combate sugiere que podrías superar sus contribuciones. Alexis controló cuidadosamente su expresión, pero su mente bullía. Esto era inesperado y potencialmente útil. Si el príncipe le ofrecía una salida de la vitrina, era un camino que podía explotar. Estoy escuchando. La primera prueba comenzará en 3 ciclos, dijo el príncipe Civix. Prepárate, comandante Vega. Impresióname, y tus aposentos mejorarán significativamente. Decepcióname. Hizo un gesto hacia una vitrina oscura en la esquina, donde algo que alguna vez pudo haber estado vivo yacía disecado y olvidado. Sin esperar su respuesta, el príncipe se dio la vuelta, con su séquito siguiéndole en precisa formación. El curador Malex se quedó, sus ojos estudiándola con nuevo interés. El príncipe rara vez se dirige directamente a los especímenes, dijo el curador. Has causado una gran impresión. Estoy llena de sorpresas, replicó Alexis, imperturbable. Por tu bien, espero que así sea. La voz de Malex bajó. La primera prueba tiene una tasa de supervivencia inferior al 20%. El favor del príncipe es valioso, pero conlleva expectativas elevadas. La mañana de la primera prueba, Alexis fue despertada por un cambio en la iluminación de su celda. La barrera de cristal se disolvió con un suave siseo, y 2 guardias droyanos esperaban, su piel gris metálica reflejando la iluminación púrpura de la cámara. Activo 739, síguenos, ordenó uno de ellos en un inglés sorprendentemente claro. Adiós a la afirmación de Malex de que solo entendían alto imperial. Alexis salió de la vitrina, reprimiendo un escalofrío de alivio al verse finalmente libre del espacio confinado. El aire exterior tenía un sabor diferente, más rico de alguna manera, con olores desconocidos que sus sentidos mejorados luchaban por categorizar. La escoltaron a través de pasillos de arquitectura imponente hasta una vasta cámara circular con asientos escalonados que rodeaban una arena central. El espacio ya estaba lleno de espectadores, diversas especies alienígenas que Alexis no podía identificar, todos vistiendo elaboradas prendas que sugerían un alto estatus. En el nivel más alto, en un ornamentado palco, se sentaba el príncipe Civix, sus 6 brazos dispuestos en una pose formal mientras observaba el desarrollo de los acontecimientos. Los guardias la dirigieron a un área de preparación donde varios otros especímenes estaban siendo equipados para la prueba. Algunos parecían vagamente humanoides, otros, completamente alienígenas. Ninguno parecía interesado en conversar. El curador Malex se acercó, llevando lo que parecía ser una armadura ligera. Activo 739, la saludó. El príncipe ha solicitado que seas equipada adecuadamente para tu primera prueba. Le entregó la armadura, un traje flexible reforzado con lo que parecían placas de cerámica. Esto ofrece protección estándar contra armas de energía e impactos físicos moderados. Alexis examinó la armadura con interés profesional. ¿Sin casco? Las restricciones perceptivas no están permitidas durante las pruebas. El príncipe desea observar los reflejos naturales y la toma de decisiones. ¿Contra qué peleo exactamente? Los 6 ojos de Malex parpadearon en secuencia. La primera prueba no es un combate en el sentido que tú lo entiendes, comandante. Es un desafío de adaptación y supervivencia. Un tono profundo resonó en la cámara,
y los otros especímenes comenzaron a moverse hacia entradas separadas de la arena. Tu objetivo, explicó Malex, es llegar a la plataforma central y asegurar una de las 5 fichas. Solo aquellos que obtengan una ficha avanzarán a la siguiente etapa. Alexis contó rápidamente. 8 participantes, 5 fichas. ¿Y los otros? Regresan a sus vitrinas, por supuesto. El tono de Malex sugería que esto era obvio, aunque no todos sobrevivirán al intento. En el momento en que entró en la arena, un campo de fuerza se activó detrás de ella, sellando la retirada. La arena en sí era vasta, de al menos 100 metros de diámetro, y parecía estar construida con el mismo material cambiante de los pasillos. En el centro, elevada sobre una plataforma, 5 objetos brillantes pulsaban con energía, las fichas. El príncipe Civix se levantó de su asiento y su voz se proyectó por toda la cámara. Especímenes de la colección real, hoy competís por el honor de avanzar dentro de nuestro dominio. La primera prueba evalúa vuestra adaptabilidad, la piedra angular del éxito evolutivo. Hizo un gesto con sus brazos superiores y el suelo de la arena comenzó a transformarse. Secciones se elevaban y caían, creando una topografía impredecible. De rejillas ocultas comenzaron a salir diferentes condiciones atmosféricas. Áreas de niebla, zonas donde el aire brillaba por el calor, parches donde la escarcha comenzó a formarse inmediatamente. 5 fichas, 5 supervivientes. Vuestras habilidades naturales pueden serviros, o pueden resultar inadecuadas. Comenzad. Un tono resonante retumbó en la arena, y los otros especímenes se lanzaron al movimiento. La criatura octopoide se propulsó inmediatamente hacia el centro, sus tentáculos permitiéndole un rápido movimiento sobre el terreno irregular. El ser de energía simplemente flotaba sobre la superficie, aparentemente no afectado por los obstáculos físicos. Alexis no se movió de inmediato. En cambio, observó, notando cómo el entorno de la arena afectaba a cada competidor. El ser de energía, al encontrar una zona llena de niebla, de repente convulsionó y tuvo que alterar su curso. Debilidad identificada. El competidor reptiliano se movía con una velocidad impresionante a través de las secciones calientes, pero se ralentizaba drásticamente en las zonas heladas. Otra debilidad. El terreno cambiante no era aleatorio, se dio cuenta. Se reconfiguraba constantemente para presentar condiciones óptimas para algunos participantes y condiciones debilitantes para otros. Ningún competidor podría tener una ventaja clara en todo momento. Excepto, quizás, el favorito del príncipe. Alexis corrió hacia un área donde el suelo se había estabilizado, cruzando deliberadamente una sección helada. Su armadura proporcionaba algo de aislamiento, pero el frío le mordía el rostro expuesto con una intensidad que sugería temperaturas muy por debajo de cualquier cosa natural en la Tierra. Su fisiología mejorada compensó, aumentando su temperatura central y desviando el flujo sanguíneo para proteger las extremidades. Una de esas modificaciones que Malex había mencionado. Como sospechaba, en el momento en que se adaptó al frío, la sección bajo sus pies comenzó a cambiar, pasando a un calor intenso. El rápido cambio de temperatura habría incapacitado a la mayoría de los humanos, pero sus mejoras neuronales modularon las respuestas de su cuerpo, permitiéndole superar la incomodidad. Estaba a mitad de camino de la plataforma central cuando ocurrió la primera eliminación. La criatura insectoide había intentado escalar una sección vertical, pero se había encontrado con una zona de perturbación electromagnética. Cayó, estrellándose contra el competidor reptiliano. En la confusión resultante, un ser depredador parecido a una planta, que Alexis no había registrado del todo, los envolvió a ambos con zarcillos de rápido crecimiento. Sus quejidos de agonía hicieron que la audiencia vitoreara. El octopoide llegó primero a la plataforma central, envolviendo un tentáculo alrededor de una de las fichas brillantes. En el momento en que lo hizo, una burbuja protectora se formó a su alrededor y fue elevado fuera de la arena, a salvo, aparentemente victorioso. 3 competidores más reclamaron fichas en rápida sucesión. Alexis alteró su curso mientras el terreno volvía a cambiar, saltando sobre una grieta que apareció de repente y rodando para absorber el impacto. A través de una densa niebla, vio lo que otros habían pasado por alto. El terreno no solo cambiaba al azar,
seguía patrones. Anticipando la siguiente configuración, se posicionó donde una sección ascendente la llevaría directamente a la plataforma. Cuando se elevó, fue lanzada hacia arriba, aterrizando en la plataforma central justo cuando una criatura emplumada la alcanzaba desde el otro lado. Sus miradas se cruzaron, o lo que ella supuso que eran ojos, y Alexis vio el mismo cálculo desesperado allí que sabía que era visible en los suyos. 2 competidores, 2 fichas. Sin dudarlo, cada uno tomó una, justo cuando los zarcillos del ser planta alcanzaban el borde de la plataforma. La burbuja protectora se formó alrededor de Alexis, y sintió que la elevaban lejos de la arena. La burbuja la depositó en una pequeña cámara adyacente a la arena, con los otros competidores exitosos. El curador Malex entró, acompañado por varios asistentes. «Felicitaciones, activo 739», dijo, acercándose a Alexis. «El príncipe quedó muy impresionado con tu actuación». «Encantada de entretener», respondió secamente. «¿Qué pasa ahora? Ahora comienzas tu verdadero servicio al dominio. El príncipe te ha asignado a la división táctica, similar a tu predecesor». Alexis mantuvo su expresión neutral, aunque internamente reconoció esto como la oportunidad que había estado esperando. «Sirvo al placer de su resplandor», dijo con la suficiente sinceridad para ser convincente. En efecto, Malex hizo un gesto a uno de los asistentes, quien se acercó con lo que parecía ser un collar. «Este dispositivo traductor y de monitoreo te permitirá entender todos los idiomas imperiales y rastreará tu ubicación dentro del complejo del palacio. Una correa, en otras palabras». Alexis les permitió asegurárselo alrededor del cuello, notando el mecanismo de cierre y la tecnología incrustada. «Algo de lo que ocuparse más tarde. Tus aposentos han sido preparados», continuó Malex. «El príncipe ha solicitado tu presencia en el Consejo Estratégico de mañana. El dominio enfrenta una situación bastante interesante en su frontera oriental, una rebelión que ha demostrado ser inusualmente resistente. Tu perspectiva puede resultar valiosa». «¿Una rebelión? Ahora sí que era interesante». «Espero servir en todo lo que pueda», dijo Alexis, siguiendo a Malex por un conjunto de pasillos diferentes a los que habían usado antes. Mientras caminaban, notó que los otros competidores exitosos eran conducidos en diferentes direcciones, presumiblemente a las funciones que el príncipe había determinado que eran más adecuadas para ellos. El ser emplumado miró hacia atrás, su expresión indescifrable, pero transmitiendo de alguna manera un sentido de experiencia compartida. Se podían encontrar aliados en lugares inesperados. Sus nuevos aposentos eran modestos pero funcionales, una plataforma para dormir, instalaciones sanitarias adaptadas a la biología humana, una pequeña área para hacer ejercicio y una terminal que parecía proporcionar acceso limitado a la información. «Descansa, activo 739», dijo Malex mientras se preparaba para irse. «Mañana comienza tu nuevo rol al servicio del dominio». Cuando la puerta se selló detrás de él, Alexis inmediatamente comenzó a explorar la habitación, buscando dispositivos de vigilancia. Encontró 3 obvios y 2 más hábilmente ocultos. Más o menos lo que esperaba. No intentó desactivarlos. Eso vendría después, cuando entendiera mejor la tecnología. En su lugar, accedió a la terminal, probando sus limitaciones. Como sospechaba, solo proporcionaba información cuidadosamente seleccionada, informes culturales sobre el dominio, relatos históricos que se leían como propaganda, especificaciones técnicas de varios sistemas que se esperaba que entendiera en su rol de asesora. Pero incluso la información censurada era valiosa. Entre líneas de la retórica imperial, comenzó a reconstruir una imagen más compleja del dominio de la que el príncipe Civix había presentado. La frontera oriental mencionada por Malex se refería a un cúmulo de sistemas recientemente puestos bajo control imperial. La rebelión allí no era solo una insurrección menor, sino un movimiento de resistencia coordinado que había repelido con éxito 3 ofensivas imperiales. Interesante que buscaran el consejo táctico de una humana para este problema en particular. ¿Qué había dicho el príncipe? Que cada espécimen representaba soluciones evolutivas a problemas universales. Quizás los humanos habían desarrollado enfoques de la guerra que el dominio encontraba inusuales.
O quizás simplemente querían una perspectiva externa a su rígida jerarquía imperial. De cualquier manera, era una oportunidad. El ala este del Palacio Imperial era un testimonio de la proeza arquitectónica del dominio. Techos altísimos sostenidos por columnas de cristal viviente, suelos que parecían cambiar entre estados sólidos y líquidos con cada paso, y por todas partes, muestras de poder y maestría tecnológica. Alexis siguió a su escolta droiano a través de los grandes pasillos, tomando nota de los puntos de control de seguridad y las posibles rutas de escape por costumbre profesional. Después de 17 giros y 3 escaneos de seguridad, llegaron a una puerta maciza inscrita con lo que ahora reconocía como el escudo imperial, una representación estilizada de los 16 anillos que aparentemente formaban el núcleo del territorio del dominio. La sala estaba dominada por una mesa circular formada por el mismo cristal viviente que las columnas del palacio. A su alrededor se sentaban una docena de figuras de diversas especies, todas con la insignia distintiva que las marcaba como oficiales militares de alto rango. A la cabeza de la mesa, en un asiento elevado, el príncipe Civix observaba el desarrollo de los acontecimientos, sus 6 ojos escaneando las pantallas que flotaban en el aire ante cada consejero. El curador Malex ya estaba presente, de pie respetuosamente cerca del príncipe. Hizo un gesto para que Alexis se acercara. Activo 739, como solicitó, su resplandor, anunció Malex. Los ojos superiores del príncipe Civix se entrecerraron ligeramente. Comandante Vega será suficiente para estos procedimientos, curador. Debe servir como asesora táctica, no como pieza de exhibición. El príncipe volvió su mirada dorada hacia Alexis. Ha sido informada sobre la situación en el sistema Bosker. Lo he sido, su resplandor, respondió Alexis, habiendo pasado la mayor parte de la noche estudiando la limitada información proporcionada en su terminal. Aunque sospecho que los detalles que recibí estaban algo seleccionados. Una oleada de incomodidad recorrió a los oficiales reunidos, pero el príncipe emitió ese sonido que había llegado a reconocer como de diversión. Percepción. Otro valioso rasgo humano. Hizo un gesto hacia un asiento vacío en la mesa. Únase a nosotros, comandante. Quizás una nueva perspectiva ilumine lo que hemos pasado por alto. Mientras Alexis tomaba asiento, se dio cuenta del escrutinio de los otros consejeros. Una figura en particular, un ser alto y rígido con rasgos cristalinos que le recordaban al granito pulido, la observaba con especial intensidad. Una pantalla holográfica se activó ante ella, mostrando mapas tácticos detallados del sistema Bosker y sus 5 planetas habitables. La rebelión había establecido el control sobre 3 de estos mundos y mantenía operaciones de guerrilla en el cuarto. Solo el planeta capital, Bosker Prime, permanecía firmemente bajo control imperial. Gran almirante Terrak, continúe con su evaluación, instruyó el príncipe Civix. El ser cristalino inclinó la cabeza. Como estaba explicando, su resplandor, la rebelión continúa evadiendo nuestras estrategias de contención convencionales. Sus fuerzas se dispersan antes de que podamos enfrentarlas, solo para reagruparse y atacar nuestras líneas de suministro con una precisión alarmante. La doctrina imperial estándar exige aumentar la presión mediante el bombardeo orbital de los presuntos bastiones rebeldes. Pero, las bajas civiles solo fortalecerían su causa, interrumpió Alexis, estudiando la pantalla táctica. Están usando su propia doctrina en su contra, almirante. Los rasgos cristalinos de Terrak se movieron en lo que podría haber sido un ceño fruncido. El espécimen humano presume demasiado. La asesora humana observa lo evidente, corrigió el príncipe Civix. Continúe, comandante Vega. Alexis manipuló la pantalla, mejorando la vista de los patrones de movimiento rebeldes. Estos no son ataques al azar. Están atrayendo deliberadamente a sus fuerzas para que los persigan, y luego golpean objetivos vulnerables mientras su flota está fuera de posición. Es una estrategia clásica de guerra asimétrica. Hizo zoom en una región particular donde la actividad rebelde estaba concentrada. Tienen una red de apoyo, civil o encubierta, que les proporciona inteligencia sobre los movimientos imperiales. Así es como evitan sus fuerzas principales mientras atacan con precisión las vulnerabilidades.
El cuerpo cristalino del almirante Terrac emitió un bajo sonido chirriante. Imposible. Nuestras comunicaciones están codificadas usando entrelazamiento cuántico. Los primitivos de este sistema no podrían interceptarlas. No necesitan interceptar sus comunicaciones si pueden observar sus movimientos, contraatacó Alexis. Las operaciones de su flota siguen patrones predecibles. Respuestas estándar a la provocación, formaciones de despliegue consistentes, estructuras de mando rígidas. Para un observador externo que estudia estos patrones, su próximo movimiento se vuelve predecible. Un murmullo recorrió el consejo. El príncipe Civix se inclinó hacia adelante, sus ojos dorados fijos intensamente en Alexis. ¿Qué sugeriría, comandante? Imprevisibilidad, dijo finalmente. Rompan su propia doctrina. Desplieguen sus fuerzas de maneras que contradigan las estrategias imperiales establecidas. Creen vulnerabilidades deliberadas como cebo, y luego sorprendan a los rebeldes cuando intenten explotarlas. Manipuló la pantalla de nuevo, destacando activos imperiales clave. Y lo más importante, encuentren la fuga. Alguien les está proporcionando información a los rebeldes, se den cuenta o no. Un oficial de alto rango, quizás, o alguien con acceso a los movimientos de la flota. La sala del consejo quedó en un silencio sepulcral. Acusar a oficiales desconocidos de incompetencia o traición era un movimiento audaz. El almirante Terrac se levantó de su asiento, su forma cristalina crujiendo con el movimiento. Esto es indignante. La humana sugiere que los oficiales imperiales son desleales. La humana sugiere que las operaciones imperiales están comprometidas, corrigió Alexis con calma. Queda por determinar si es por medios técnicos, observación o información interna. El príncipe Civix levantó una de sus manos superiores y la cámara se silenció. Una perspectiva provocadora, comandante Vega. Y una que merece investigación. Sus ojos dorados se dirigieron al almirante Terrac. La 13ª flota implementará las sugerencias de la comandante. Desvíense de la doctrina estándar. Creen la apariencia de vulnerabilidad en las rutas de envío de Bosker Beta. Cuando el consejo finalmente se levantó, el príncipe Civix hizo un gesto para que Alexis se quedara. Mientras los otros oficiales salían, algunos lanzando miradas curiosas hacia ella, Alexis se encontró a solas con el príncipe y el curador Malex. Una primera contribución impresionante, comandante, dijo el príncipe Civix, levantándose de su asiento elevado para acercarse a ella. De cerca, los patrones bajo su piel de obsidiana eran aún más intrincados, fluyendo como constelaciones líquidas. Identificó en momentos lo que mis asesores han pasado por alto durante siglos. El reconocimiento de patrones es una especialidad humana, su resplandor. En efecto, el príncipe la rodeó lentamente, sus 6 ojos dorados estudiándola con una intensidad inquietante. Dígame, comandante, ¿qué piensa del dominio ahora que ha vislumbrado su funcionamiento interno? Una pregunta capciosa. Alexis eligió sus palabras con cuidado. Impresionante en escala y logros técnicos. Rígido en jerarquía y doctrina. Vulnerable debido a esa rigidez. En lugar de ofenderse, el príncipe emitió ese sonido divertido de nuevo. Franqueza. Otro refrescante rasgo humano. Hizo un gesto expansivo. El dominio ha existido durante 30.000 años, comandante. Ha absorbido o eliminado a cientos de civilizaciones competidoras. Lo que a usted le parece rigidez, para nosotros es estabilidad probada. Con el debido respeto, su resplandor, la estabilidad se convierte en estancamiento sin adaptación. Precisamente por eso especímenes como usted son valiosos. El príncipe se volvió hacia Malex. La comandante tendrá acceso a todos los informes estratégicos a partir de ahora, y aposentos más amplios acordes a su nuevo rol de asesora. Y, Malex, añadió el príncipe, retira las funciones de monitoreo de su collar. Una asesora de confianza merece algo de privacidad. Alexis mantuvo su expresión neutral, aunque internamente reconoció este inesperado acontecimiento como una ventaja significativa. Me honra, su resplandor. Recompenso la competencia, comandante Vega. Los ojos dorados del príncipe Civix se fijaron en ella.
Continúe proporcionando ideas valiosas, y puede que encuentre la vida en el dominio bastante cómoda. Los siguientes meses vieron a Alexis ascender en el favor del príncipe Civix. Sus recomendaciones tácticas contra la rebelión resultaron consistentemente efectivas, ganándole un mayor acceso y autoridad con cada éxito. Las restricciones de monitoreo sobre sus movimientos disminuyeron, otorgándole la capacidad de explorar más de la estructura imperial y reunir información crucial. Durante este tiempo, observó una segunda prueba, donde otros especímenes competían por el ascenso. Entre ellos se encontraban un ser aviar emplumado, una Ventari llamada Nila, y una criatura analítica con tentáculos, un Meridan llamado Octri. Ambos demostraron habilidades excepcionales, particularmente en una prueba final que requería cooperación en lugar de competencia. La prueba final requiere cooperación, explicó el príncipe Civix mientras observaban desde una plataforma de observación. Incluso el individuo más adaptable debe a veces trabajar con otros diferentes a sí mismo. El príncipe seleccionó a los especímenes exitosos para unirse al creciente equipo de asesores de Alexis. Como ella sospechaba, cada uno había sido capturado de sus mundos natales y forzado a la colección del príncipe antes de demostrar su valía y avanzar a roles de servicio. Su gran avance llegó cuando el príncipe Civix reveló la verdadera amenaza que había motivado su selección. La hegemonía Krell, comandante. Son competidores del dominio, un imperio expansionista más allá del vacío carmesí. La inteligencia reciente sugiere que han desarrollado una nueva forma de tecnología de desplazamiento de fase que podría alterar el equilibrio de poder. Alexis estudió la pantalla del territorio del imperio rival. Se están preparando para un conflicto potencial. El dominio siempre debe prepararse para todas las contingencias. El príncipe Civix manipuló la pantalla, centrándose en un sector en particular. Los Krell abordan la guerra de manera diferente al dominio. Sus estrategias son poco convencionales para nuestros estándares. Y cree que una perspectiva humana podría proporcionar ideas para contrarrestar estos enfoques poco convencionales. Precisamente, estoy reuniendo un grupo asesor especializado para analizar los patrones estratégicos de los Krell y desarrollar contramedidas. Usted servirá como su líder. El collar alrededor del cuello de Alexis se desactivó, cayendo. Ya no requiere monitoreo ni asistencia de traducción. Su lealtad ha sido demostrada a través de resultados. La cámara de asesoramiento especializado asignada al equipo de Alexis proporcionaba tanto privacidad como acceso completo a los recursos de inteligencia imperial. Fue allí donde finalmente habló con franqueza con los nuevos miembros de su equipo. Los tres compartimos una perspectiva única sobre el dominio, dijo en voz baja, habiendo desactivado los dispositivos de monitoreo durante su sesión confidencial de evaluación estratégica. Todos hemos experimentado la colección, las pruebas y el ascenso a roles de servicio. Esa experiencia compartida puede resultar valiosa en nuestro trabajo. Las plumas de Nila se aplanaron ligeramente, una señal de cautela o sospecha. Una implicación peligrosa, comandante. En absoluto. Simplemente reconozco que las perspectivas diversas fortalecen el análisis, sonrió Alexis tranquilizadoramente. El príncipe nos seleccionó precisamente porque pensamos de manera diferente a los asesores imperiales tradicionales. Trabajaron diligentemente en su tarea oficial, desarrollando análisis de las metodologías tácticas de los Krell que impresionaron genuinamente al comando imperial. Pero en privado, después de semanas de cuidadosa construcción de confianza, Alexis finalmente abordó su verdadero propósito. ¿Y si nuestra asignación actual, entender y contrarrestar a los Krell, pudiera servir a propósitos más allá de las intenciones del príncipe? Elabore, solicitó Octri, sus tentáculos curvándose con interés. El dominio y la hegemonía Krell son notablemente similares en sus filosofías expansionistas, difiriendo principalmente en la estructura organizativa y la doctrina táctica, explicó Alexis. Dos imperios, cada uno buscando el dominio, cada uno viendo a otras especies como recursos a ser explotados. Esta evaluación concuerda con los datos observables, confirmó Octri. ¿Y si, continuó Alexis, existiera un tercer enfoque? Uno que ni el dominio ni los Krell han considerado. Los ojos aviares de Nila se entrecerraron. Habla de alternativas a la conquista y la subyugación.
Hablo de adaptación a nivel de civilización, no simplemente táctico. Alexis activó una pantalla segura, mostrando la visión estratégica de la inminente zona de conflicto. La próxima confrontación entre estos imperios crea oportunidades para aquellos posicionados para reconocerlas. ¿Propone la explotación del conflicto con fines de escape? La piel de Octrí se onduló con patrones de escepticismo. Propongo algo más ambicioso. Alexis miró del Meridan a la Ventari. ¿Y si pudiéramos usar nuestra posición para influir en el resultado de este conflicto de una manera que beneficie no solo a nosotros, sino a todas las especies actualmente subyugadas por estos imperios? Las plumas de Nila se erizaron. ¿Conmoción o emoción? Quizás ambas. Sugiere una revolución. Sugiero evolución, corrigió Alexis. El dominio valora la adaptación por encima de todo. Sin embargo, su propia estructura ha permanecido rígida durante milenios. El propio príncipe reconoció esta debilidad cuando reunió a nuestro equipo. Para cuando concluyeron su reunión clandestina, se había formado una alianza tentativa. Nila había estado mapeando los protocolos de seguridad y las redes de comunicación en todo el complejo del palacio. Octrí había estado alterando sutilmente las predicciones algorítmicas en las bases de datos tácticas imperiales, creando imprecisiones acumulativas que solo se harían evidentes bajo condiciones específicas. La ventana de oportunidad llegará cuando el conflicto con los Krell se intensifique, resumió Alexis. Cuando los recursos imperiales estén al límite y la atención se centre en el exterior en lugar de en la seguridad interna. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Semanas después de que se formara su alianza clandestina, una flota de vanguardia Krell penetró la red de defensa fronteriza del Vacío Carmesí, atacando depósitos de suministros y relés de comunicación clave del dominio. La incursión tomó por sorpresa al Comando Estratégico Imperial, a pesar de las advertencias que el equipo de Alexis había incluido en sus informes. El príncipe Civix los convocó a una sesión de consejo de emergencia, sus ojos dorados ardiendo con una ira inusual mientras las pantallas tácticas mostraban a las fuerzas del dominio en retirada en múltiples sectores. Expliquen, exigió, sus patrones de piel oscureciéndose con disgusto. Su análisis predijo vulnerabilidades defensivas, sin embargo, sus contramedidas recomendadas han fallado. Alexis dio un paso adelante, su expresión apropiadamente grave. Su resplandor. Nuestras recomendaciones se implementaron de forma selectiva. El enfoque integrado que describimos requería la adopción simultánea de todas las medidas. La forma cristalina del almirante Terrak vibró con indignación. La doctrina imperial no permite el abandono total de los protocolos establecidos. Adaptamos sus sugerencias para que se ajustaran a los procedimientos estándar. Y al hacerlo, replicó Alexis con calma, crearon las mismas vulnerabilidades que los Krell han explotado ahora. El príncipe Civix estudió las pantallas, sus 6 ojos entrecerrándose mientras procesaba las implicaciones. Anticiparon este resultado. No era una acusación, no del todo, pero el peligro era real. Alexis sostuvo su mirada firmemente. Advertimos de las posibles consecuencias si nuestras recomendaciones solo se implementaban parcialmente. Los informes fueron bastante específicos sobre la naturaleza integrada de la estrategia defensiva. El príncipe guardó silencio durante un largo momento, sus ojos dorados indescifrables. Luego, para sorpresa de los comandantes reunidos, se rió, un sonido como campanillas de cristal que resonó en la cámara. La adaptación requiere compromiso, dijo finalmente. Una lección que el Comando Imperial ha aprendido ahora con un costo significativo. Se volvió hacia el almirante Terrak. De ahora en adelante, el equipo táctico de la comandante Vega tendrá autoridad operativa directa sobre la red de defensa del Vacío Carmesí. Sus recomendaciones se implementarán sin modificación. Los rasgos cristalinos del almirante no revelaron nada, pero su postura rígida transmitía una clara indignación. Su resplandor, poner la autoridad operativa en manos de antiguos especímenes. Es precisamente la respuesta adaptativa que la situación exige. El príncipe Civix se levantó de su trono de mando, sus 6 brazos extendiéndose en un gesto que no admitía discusión. Los Krell han demostrado la insuficiencia de la doctrina imperial tradicional.
Responderemos con innovación o nos enfrentaremos a la derrota. Fue un giro asombroso de los acontecimientos, y exactamente la oportunidad que Alexis y sus aliados habían estado buscando. La autoridad operativa directa sobre la red de defensa del vacío carmesí significaba el control de los sistemas de comunicación, los protocolos de despliegue y las medidas de seguridad en una vasta franja de espacio en disputa. No le decepcionaremos, su resplandor, dijo Alexis, inclinándose profundamente para ocultar la feroz satisfacción en sus ojos. En cuestión de horas, Alexis, Nila y Octree se establecieron en un centro de mando dedicado, su autoridad formalizada a través de decretos imperiales. El personal de apoyo, en su mayoría Aeriens como Trill, una asistente que los había estado ayudando en secreto, gestionaba el flujo de información y la implementación de sus directivas en toda la red de defensa. Prioridad de implementación de la fase 1, sugirió Octree, sus tentáculos manipulando las pantallas de datos para resaltar los nodos de comunicación clave dentro de la red de defensa. Alexis asintió. Comienza a reconfigurar los protocolos de emergencia para las plataformas de defensa exteriores. Nila, coordínate con tus contactos entre el personal de apoyo. Necesitaremos que los protocolos de autenticación modificados se distribuyan a todos los nodos de confianza en las próximas 12 horas. Durante los siguientes días, el equipo de Alexis dirigió una serie de redespliegues estratégicos a través de la red de defensa del vacío carmesí. En la superficie, estas maniobras parecían estar fortaleciendo la posición del dominio contra el avance de los Krell, y de hecho, lograron detener el impulso inicial del enemigo. Lo que no era evidente para los observadores imperiales era cómo cada ajuste también incorporaba modificaciones sutiles a los sistemas de mando y control, protocolos de comunicación y medidas de seguridad. Modificaciones que creaban puertas traseras, puntos ciegos y capacidades de anulación que no existían en ninguna documentación oficial. El almirante Terrak, sin embargo, seguía sospechando. Su presencia cristalina en el centro de mando se convirtió en una interrupción frecuente, sus preguntas cada vez más puntiagudas sobre decisiones específicas de despliegue y modificaciones de protocolo. Alexis lo manipuló hábilmente para que liderara una flota para interceptar una supuesta fuerza de flanqueo Krell cerca de la nebulosa Dalaran, un área alejada de la zona principal del conflicto. Los rasgos cristalinos del almirante no delataban ninguna emoción, pero el sutil sonido chirriante de su estructura cristalina sugería una ira reprimida. Como ordene, su resplandor. Con el almirante apartado de la supervisión directa, aceleraron sus preparativos. A través de las redes de Trill, establecieron contacto con docenas, luego cientos de individuos estratégicamente ubicados en toda la jerarquía imperial. Antiguos especímenes que habían ascendido a puestos de autoridad limitada pero de influencia significativa, ingenieros que mantenían infraestructuras críticas, especialistas en seguridad que supervisaban los sistemas de protección, navegantes que trazaban rutas de hiperespacio para las flotas imperiales. A medida que pasaban las semanas, el conflicto Krell se intensificaba en múltiples frentes, y su red oculta crecía. El príncipe, complacido con la mejora de la situación militar, permanecía ajeno a la transformación que se estaba produciendo dentro de la estructura de su propio imperio. «Ha superado mis expectativas, comandante Vega», le dijo el príncipe durante una audiencia privada, 3 meses después del inicio del conflicto. Sus enfoques poco convencionales han demostrado ser notablemente efectivos contra la metodología Krell. La adaptación es supervivencia, su resplandor, replicó Alexis. Los humanos entienden bien este principio. En efecto, empiezo a preguntarme si su especie podría desempeñar un papel más significativo dentro del dominio de lo que se consideraba anteriormente. La declaración confirmó sus temores. El éxito contra los Krell estaba aumentando el interés imperial en la humanidad como un recurso potencial. También confirmó la urgencia de sus planes. Fases finales. Al día siguiente, como estaba previsto, el príncipe Civix ordenó el despliegue de las reservas estratégicas del dominio, los últimos grandes activos militares que no estaban ya comprometidos en el conflicto. La masiva flota tardaría 3 días en llegar al frente, tiempo durante el cual la defensa imperial estaría en su punto más vulnerable. Era la oportunidad que habían estado esperando. En el centro de mando, Alexis inició una simulación táctica especial,
una que servía de tapadera para su operación real. Mientras el personal de apoyo se concentraba en las complejas proyecciones mostradas en las pantallas principales, ella, Nila y Octree activaron los protocolos de mando ocultos que habían incrustado en toda la red de defensa durante los meses anteriores. Secuencia de autorización Alfa 9 Epsilon. Transmitió Alexis a través del canal seguro que Trill había establecido. Iniciar operación adaptación. En todo el dominio, desde el vacío carmesí hasta la capital imperial, aliados cuidadosamente posicionados recibieron la señal y ejecutaron sus tareas asignadas. Los sistemas de navegación de las naves de guerra imperiales mostraron de repente coordenadas corruptas. Las redes de comunicación entre los comandos militares experimentaron fallos selectivos. Los sistemas de seguridad que protegían la infraestructura crítica entraron en modos de diagnóstico que desactivaron temporalmente sus funciones de protección. Ninguna de estas interrupciones era catastrófica por sí sola. Juntas, crearon un fallo en cascada que paralizó la capacidad del dominio para coordinar su masiva maquinaria militar en el momento preciso en que la coordinación era más crítica. El príncipe Civix los contactó directamente mientras la situación se deterioraba, sus ojos dorados entrecerrados con una preocupación sospechosa. Comandante Vega, explique estos fallos del sistema. Parecen sospechosamente coordinados. Estamos investigando. Su resplandor, respondió Alexis, su expresión apropiadamente grave. El análisis preliminar sugiere posibles tácticas de ciberguerra Krell dirigidas a nuestros nodos de mando y control. Sin embargo, el verdadero propósito de su operación no era simplemente interrumpir las capacidades militares del dominio. Eso era simplemente la distracción que cubría su objetivo real, la transmisión simultánea de un mensaje cuidadosamente elaborado a cada mundo del imperio. El mensaje contenía pruebas detalladas de la explotación sistemática de las especies incorporadas por parte del dominio y una declaración de un nuevo pacto entre mundos, uno basado en la cooperación mutua en lugar de la jerarquía imperial. Durante demasiado tiempo, el dominio ha presentado la adaptación como una virtud mientras se negaba a evolucionar sus propias estructuras, concluía el mensaje. Hoy, demostramos la verdadera adaptación, el surgimiento de un nuevo orden desde las limitaciones del antiguo. La era del imperio termina. La era de la alianza comienza. A medida que el mensaje se extendía por los mundos imperiales, la red oculta que habían establecido pasó a su fase final. Planeta tras planeta, la infraestructura estratégica cayó bajo el control de antiguos especímenes y sus aliados, no a través de la violencia o la destrucción, sino mediante la aplicación cuidadosa de códigos de acceso, anulaciones de seguridad y la interrupción precisa de los sistemas de mando imperiales. El príncipe Civix, dándose cuenta demasiado tarde de la verdadera naturaleza de la crisis, ordenó medidas de seguridad inmediatas alrededor del complejo del palacio. Pero incluso esos sistemas habían sido comprometidos a través del acceso administrativo de Trill y las manipulaciones algorítmicas de Octree. La puerta del centro de mando se abrió, revelando al propio príncipe Civix, flanqueado por guardias droyanos cuya confusión era evidente en su postura, incapaces de recibir órdenes claras a través de sus implantes de mando comprometidos. Comandante Vega, dijo el príncipe, su voz mortalmente tranquila a pesar del caos que envolvía su imperio. Creo que ahora entiendo por qué fue una asesora tan eficaz contra los Krell. Alexis se volvió para enfrentarlo, su expresión resuelta pero no triunfante. La adaptación es supervivencia, su resplandor. Usted me enseñó eso. Así lo hice. Los ojos dorados del príncipe la estudiaron con lo que podría haber sido respeto. Aunque no anticipé que aplicaría los principios de manera tan exhaustiva al propio dominio. La evolución a menudo proviene de direcciones inesperadas, replicó Alexis. Su colección le dio acceso a los individuos más adaptables de la galaxia. ¿Realmente creyó que se contentarían con servir a un sistema que se negaba a evolucionar? Los patrones de la piel del príncipe Civix cambiaron en complejas configuraciones. Ira, cálculo y quizás un toque de admiración a regañadientes. ¿Y qué pasa ahora, comandante? ¿Planea ejecutar a la jerarquía gobernante, establecerse como una nueva emperatriz? Nada tan primitivo. Alexis señaló las pantallas que mostraban la transformación que se extendía por el espacio imperial.
El mensaje que se está transmitiendo incluye un marco para un nuevo pacto entre mundos, uno basado en el beneficio mutuo en lugar de la subyugación. Su conocimiento y experiencia serían valiosos en esa transición, si elige participar constructivamente. Los ojos superiores del príncipe se entrecerraron mientras los inferiores se abrían, esa expresión de sorpresa que había llegado a reconocer. Me ofrece un papel en su nuevo orden, después de que la mantuve como un espécimen en mi colección. Esto no se trata de venganza, explicó Alexis. Se trata de crear algo mejor que lo que había antes. Los logros del dominio en tecnología, arquitectura, arte, no tienen por qué perderse. Solo su estructura explotadora necesita cambiar. Durante un largo momento, el príncipe Civix permaneció en silencio, sus ojos dorados indescifrables mientras procesaba el alcance de lo que había ocurrido. Luego, para sorpresa de Alexis, se rió, ese mismo sonido cristalino que había oído cuando les concedió la autoridad operativa. Magnífica adaptación, dijo finalmente. El espécimen se convierte en el arquitecto de la evolución. Quizás haya sabiduría en este nuevo pacto suyo. Un año después, la plataforma de observación al borde del vacío carmesí ofrecía una vista espectacular del recién establecido intercambio neutral, una enorme estación espacial donde representantes del pacto, la hegemonía Krell y varios sistemas independientes se reunían para intercambios diplomáticos, culturales y económicos. Alexis estaba de pie junto al ventanal, observando cómo naves de diversos diseños se acercaban a la estación, cada una representando a especies y civilizaciones que, solo un año antes, podrían haber estado en guerra o sometidas al dominio imperial. Un logro impresionante, observó el príncipe Civix, ahora consejero del pacto Civix, mientras se unía a ella junto al ventanal. Su atuendo imperial formal había sido reemplazado por ropas más sencillas, aunque los patrones bajo su piel de obsidiana seguían siendo tan intrincados como siempre. Del conflicto a la cooperación en un solo ciclo. Todavía es frágil, advirtió Alexis. Los viejos hábitos y prejuicios no desaparecen de la noche a la mañana. La verdadera evolución requiere tiempo. Cierto, convino Civix. Pero los cimientos parecen estables. Su relación había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos podría haber predicho. No amistad, exactamente, sino un respeto colaborativo y cauteloso. El antiguo príncipe se había adaptado a su rol disminuido con una gracia sorprendente, ofreciendo ideas sobre la gestión de la transición que resultaron valiosas durante las fases formativas del pacto. El Consejo ha aprobado su expedición, señaló Civix, cambiando de tema. Parte hacia la Tierra la próxima semana. Alexis asintió. Una pequeña delegación. Yo misma, Nila, Octree y representantes de 5 especies importantes del pacto. Primer contacto hecho como es debido. Con total transparencia y sin recolección involucrada. Los ojos superiores de Civix se entrecerraron en lo que ahora reconocía como un gesto de autocrítica. Una distinción mordaz. La historia da forma al protocolo, replicó ella con calma. El pacto se acerca a las nuevas civilizaciones como aliados potenciales, no como recursos a ser explotados. La Tierra decidirá su propio nivel de participación. Nila y Octree llegaron, ambos sirviendo ahora como asesores principales del Consejo del Pacto. Los preparativos finales para la expedición a la Tierra están completos, informó Nila. El paquete de documentación ha sido aprobado por el Comité de Intercambio Cultural. Mientras discutían los detalles finales de la próxima misión, Alexis se encontró reflexionando sobre el extraordinario viaje que la había llevado a este momento. De espécimen capturado a arquitecta de un nuevo orden galáctico. De comandante mercenaria a enviada diplomática. De prisionera a pionera. El propio pacto representaba una transformación similar a gran escala. La evolución de miles de mundos, de ser componentes subyugados de un imperio a ser miembros cooperativos de una alianza. No era perfecto, ciertamente no estaba exento de tensiones o conflictos, pero era fundamentalmente diferente en su enfoque de la diversidad y la autodeterminación. El príncipe Civix la había coleccionado por su adaptabilidad, viendo en ella un rasgo útil para ser explotado en beneficio del imperio. Nunca podría haber imaginado que ese mismo rasgo catalizaría la transformación del mismo imperio al que servía.
La comandante Alexis Vega sonrió mientras se alejaba del ventanal hacia sus aposentos, donde esperaban los preparativos finales para la expedición a la Tierra. El futuro seguía siendo incierto, lleno de desafíos por enfrentar y adaptaciones por hacer. Pero la incertidumbre, después de todo, era donde comenzaba la evolución. Si te gustó cómo esta historia evolucionó, adapta tus pulgares para darle me gusta y únete a nuestra alianza suscribiéndote para más viajes por la galaxia.